Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: Nadie ha subido al cielo, excepto el que bajó de allí, es decir, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en entregarle a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo para dictar sentencia de condenación contra el mundo, sino para que por medio de él se salve el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, bendición especial en este día 3 de mayo. Hoy en Colombia celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Por eso hemos escuchado este texto bíblico de Juan en el capítulo 3, verso 13 hasta el 17. Es la conversación que Jesús tiene con Nicodemo, explicándole el verdadero sentido de la encarnación del Hijo del Hombre y el por qué viene al mundo para redimir, para salvar, para perdonar, no para condenar al mundo, como bien lo va a expresar luego el evangelista Juan, porque el Señor no viene a tomar venganza, sino al contrario, el Señor viene para salvar, para redimir aquel pueblo que había extraviado sus caminos de la presencia de Dios, aquel pueblo que todavía seguía en su corazón obstinado por la violencia, con el deseo de venganza, de acabar, de exterminarse unos con otros. Hoy el Señor enseña que en la muerte y muerte dolorosa, ignominiosa de la cruz, Él está entregando la mayor prenda del amor que Dios tiene para con la humanidad. Celebrar la exaltación de la Santa Cruz en este día es celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte, sobre aquel enemigo que perseguía al ser humano y era su terrible enemigo. El Señor ha vencido a la muerte y ha traído para aquellos que creen la vida eterna, la salvación. Pero también hay que darle una lectura más profunda al sentido de la cruz. Encontramos nosotros que en tiempos de Jesús, y especialmente para el Imperio Romano, esa era su arma letal, era su arma de escarmiento para aquellos que cometían crímenes de lesa humanidad, para aquellos que cometían delitos. Era el arma de la pena de muerte, la cruz. Era un lugar de maldición. Era aquel donde iban a pagar su pena los que habían sido criminales, los que le hacían daño a la sociedad. Ahí se llevaban a los bandidos. Pues hoy, con la muerte de Jesús en la cruz, lo que está diciendo es que el Señor, en aquel instrumento de muerte, en aquel instrumento que era señal de tortura, el Señor lo convierte en señal de redención. Mirar la cruz es mirar el amor de Dios. Mirar la cruz es decir, Él rompió toda esa venganza, ese odio, ese resentimiento que recae en el corazón del ser humano y lo tomó para liberar, para sanar, para despojar. Precisamente en el Evangelio de hoy, en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, pues le explica y le dice, del mismo modo que Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, el Hijo del Hombre tiene que ser levantado en alto para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Recordemos ese episodio cuando el pueblo de Israel va marchando camino a la liberación, pues encuentran los obstáculos, encuentran los enemigos, podríamos decir, que quieren impedir el paso. Una de esas son las serpientes que muerden a la población que está caminante, que va peregrina en búsqueda de la tierra prometida. Y el Señor le dice a Moisés, levanta una serpiente y todo aquel que sea mordido y levante su mirada al estandarte de la serpiente, pues será curado. Así igualmente Jesús le explica a Nicodemo diciéndole, así como en el Antiguo Testamento, aquello que era señal de muerte se convirtió también en señal de bendición. Si eran mordidos por una serpiente, el Señor le ordena a Moisés que levante una serpiente de bronce para que sea curado todo aquel que ha sido mordido. Igual, cuando Jesús viene a derrocar aquella situación de muerte que es el pecado, que es el odio, el resentimiento y todos estos acontecimientos de maldad que existen en el corazón del ser humano. Todo aquel que haya sido mordido por el pecado, pues quedará en Jesucristo el Señor redimido, purificado y perdonado. El sentido de la cruz, entonces, mis hermanos, cobra para nosotros la fuerza de decir, el Señor me amó y se entregó por mí. Jesucristo el Señor tomó aquella señal de muerte para darnos a nosotros la redención, el perdón y la purificación.
Pidamos en este nuevo día de vida que el Señor nos ofrece a asumir nuestra cruz con valentía, hacer de aquellos momentos de dolor, de angustia, de muerte, momentos de redención. Así como la cruz era señal de muerte, Jesucristo la convierte en señal de redención. También nosotros en los momentos duros y difíciles de nuestra vida, en aquellas cosas que no entendemos, que no comprendemos, en aquellos pesos insoportables que llevamos en nuestros hombros, convirtámoslo no en señal de dolor, sino al contrario, convirtámoslo en señal de redención, al estilo de Jesús. Él amó la cruz y nos llevó a nosotros a la vida eterna. También nosotros podemos amar aquel momento de dificultad que la vida nos presenta para llegar a la redención y de esta misma manera poder ayudar a otros a salir al encuentro, a la redención, a la plenitud. Que en la cruz nosotros encontremos la señal y la muestra de amor de Dios por la humanidad. Que el Señor nos bendiga, bendiga de manera especial a nuestros hermanos que están enfermos en las clínicas, los hospitales, en las cárceles, a aquellos que se están recuperando en su casa, que los cuidan sus familiares. Dios, el médico del cuerpo y del alma, les conceda a ustedes la bendición especial que tanto necesitan. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que hoy están cumpliendo un año más de vida. Hoy quiero saludar al padre Anderson Gómez González, que está cumpliendo un añito más de vida. Dios y la Santísima Virgen María lo colme con su gracia, su bendición y le conceda un feliz cumpleaños. Y a todos los que cumplen años, la bendición de Dios siempre los acompañe y su proyecto de vida vaya de la mano de Dios. Oremos también por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. Y a todos nosotros nos bendiga el Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.